La frase retumbó en la mansión silenciosa, dejando un eco de tensión que parecía impregnar cada rincón de mármol brillante. La empleada doméstica, vestida con un vestido ceñido que ahora se adhería incómodamente a su cuerpo debido al sudor del esfuerzo, continuaba arrodillada en el suelo frotando con un trapo que resbalaba entre sus manos. Su respiración era pesada, sus mejillas enrojecidas por el esfuerzo y la vergüenza que se acumulaba con cada mirada de la señora de la casa. La señora Valeria, con su cabello perfectamente arreglado y su sonrisa cruel, sostenía un vaso de leche que dejó caer deliberadamente sobre el mármol. La leche se esparció en un río blanco y resbaladizo, y la empleada no tuvo tiempo de reaccionar. Sus manos perdieron el trapo, su cuerpo se inclinó hacia un lado y cayó al suelo con un golpe sordo que resonó en la habitación, mientras Valeria estallaba en una risa áspera que cortaba el aire como un cuchillo. El esposo de Valeria, don Andrés, permanecía inmóvil junto al umbral, sus manos temblorosas y su expresión plagada de culpa y confusión. No sabía si intervenir, si podría cambiar algo, o si su presencia sería interpretada como un consentimiento silencioso. Sus ojos recorrían cada gesto. La caída de la empleada, la mirada arrogante de su esposa, la humillación tangible que parecía llenar toda la mansión. Los pequeños abusos cotidianos surgían ahora en la mente de la empleada, como fantasmas que la habían acompañado durante años. Comentarios despectivos sobre su apariencia, sobre la forma en que su cabello se alborotaba, sobre la manera en que sus manos, aunque hábiles, parecían siempre insuficientes ante los estándares imposibles de Valeria. Los plazos absurdos, las tareas interminables, cada gesto cargado de expectativa inalcanzable, cada orden pronunciada con veneno disfrazado de cortesía. Todo eso convergía en este momento, una tormenta de humillación física y psicológica. Entre las risas crueles de Valeria, se escuchó un murmullo. Mencionó con desdén una noticia sobre inversiones recientes en criptomonedas que habían multiplicado su fortuna de manera casi mágica. Lo dijo como si fuera una justificación suficiente para su estilo de vida, como si su riqueza adquirida digitalmente legitimara cada acto de arrogancia y abuso. La empleada apenas escuchó, su mente concentrada en mantener el equilibrio, en que el trapo no resbalara de sus manos otra vez, en no derrumbarse por completo frente a la mirada cruel. El piso de mármol reflejaba cada detalle, la leche que se escurría por los bordes de su vestido, la superficie lisa y fría que parecía intensificar su sensación de vulnerabilidad, cada trazo del trapo que luchaba por dominar la mancha blanca. Su cuerpo estaba agotado, cada músculo dolía, pero su mirada mantenía un hilo de dignidad, un hilo que ni Valeria ni las circunstancias habían logrado romper. Valeria se acercó lentamente, como un depredador disfrutando del miedo de su presa. Su sonrisa cruel se ampliaba con cada gesto, con cada caída, con cada suspiro atrapado de la empleada. Sus palabras eran cuchillos invisibles, insinuaciones sobre incompetencia, sobre ingratitud, sobre la pequeñez de alguien que debía estar agradecido por el trabajo que se le permitía hacer. La habitación se llenó de un silencio pesado entre las carcajadas, un silencio que gritaba humillación. En medio de este tormento, la empleada recordó todas las veces que había sido menospreciada, todas las veces que había sonreído para esconder su cansancio y su dolor. Por un instante, el miedo amenazó con quebrarla, con hacerla sucumbir ante la risa cruel de su patrona. Pero en algún rincón de su interior, algo se encendió. Un destello de resistencia silenciosa, una chispa de dignidad que no podía ser borrada por el desprecio o la humillación. Sus manos temblorosas agarraron el trapo con firmeza, no para complacer, no para ganar aprobación, sino para sostenerse a sí misma, para mostrar que, incluso en la humillación, existía una fuerza interna que nadie podía arrebatar. La leche resbalaba sobre el mármol, pero también se reflejaba en sus ojos una determinación silenciosa. Cada movimiento era un acto de resistencia, cada frote un desafío a la crueldad que la rodeaba. El esposo de Valeria permanecía inmóvil, incapaz de actuar.
pero observando con una mezcla de asombro y culpa. La atmósfera estaba cargada de tensión. La risa de Valeria comenzaba a tambalearse frente a la firmeza inesperada de la empleada. La cámara, en la mente del espectador, capturaba cada detalle. Las gotas de leche, el vestido adherido al cuerpo, las manos firmes, la expresión de sorpresa y frustración de la patrona. Y así, en medio del lujo y la opresión, la empleada encontró su momento de empoderamiento silencioso. La limpieza ya no era humillación, era un acto de afirmación personal. Cada movimiento era un recordatorio de que su dignidad no estaba en manos de otros, que su fuerza interior era indomable, y que, aunque descalza sobre el mármol frío, aún podía caminar hacia su propia libertad. Mientras la tarde avanzaba, cada gesto, cada trazo del trapo, cada reflejo en el mármol parecía prolongar el tiempo, convirtiendo la mansión en un escenario de resistencia silenciosa. La mirada de Valeria empezaba a perder fuerza, su sonrisa cruel se borraba lentamente, mientras la empleada, con cada movimiento firme, reclamaba su propio espacio dentro de aquel mundo que había sido impuesto sobre ella. Don Andrés, aún sin intervenir, era testigo mudo de la transformación, observando cómo la dignidad puede surgir incluso en los momentos más oscuros y humillantes. Después de que la empleada completara la limpieza del derrame de leche, un silencio pesado se apoderó de la mansión. Cada objeto brillante, cada superficie impecable, parecía reflejar no solo el lujo de Valeria, sino la lucha silenciosa que había tenido lugar entre los muros de mármol. La empleada se levantó con cuidado, su respiración aún agitada, el vestido pegado al cuerpo húmedo, pero con una fuerza interior renovada que emanaba de cada uno de sus movimientos. Valeria, aún incrédula ante la firmeza de su subordinada, cruzaba la sala con pasos medidos intentando retomar el control con palabras punzantes. Comentaba sobre su apariencia, sobre su torpeza, sobre la imposibilidad de cumplir con los estándares impuestos. Incluso mencionó con arrogancia otra noticia sobre criptomonedas, insinuando que su fortuna digital justificaba cada acto de arrogancia y poder. La empleada escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. Ya no se trataba de complacer ni de temer, sino de afirmar su propia dignidad. Cada trazo del trapo sobre el mármol se convirtió en un acto de resistencia consciente. La superficie pulida reflejaba sus manos firmes, la tensión contenida en los brazos, cada gota de leche que caía como testigo de su determinación. Don Andrés la observaba, atrapado entre el miedo de confrontar a su esposa y la admiración silenciosa por la fuerza de la empleada. No sabía cómo intervenir, pero era imposible no reconocer que algo había cambiado en la dinámica de la casa. El resto de la tarde estuvo lleno de pequeñas humillaciones sutiles, tareas contradictorias, órdenes que cambiaban constantemente, comentarios venenosos sobre la manera en que se movía, o sobre su habilidad para cumplir con lo imposible. La empleada, sin embargo, ya no se quebraba con facilidad. Cada insulto se encontraba con una mirada firme, cada orden absurda con un gesto que mostraba que, aunque obedecía, su espíritu permanecía intacto. En un momento de introspección, recordó las veces en que había sonreído para esconder su cansancio, fingiendo conformidad para sobrevivir. Esa sonrisa había sido necesaria, pero ahora no era más que un recuerdo lejano. Lo que emergía era una fuerza silenciosa que no necesitaba aprobación ni reconocimiento. Limpiar el mármol ya no era su misión. Era una declaración de existencia, de resistencia y de dignidad inquebrantable. Don Andrés continuaba siendo un espectador pasivo, pero la tensión en su rostro indicaba la conmoción que sentía al ver cómo la empleada reclamaba un lugar de respeto, incluso en el escenario de la opresión. Valeria, al percibir que sus intentos de humillación eran ineficaces, intensificó su crueldad verbal, lanzando insinuaciones más agudas, intentando quebrar la nueva confianza que veía reflejada en la mirada de la empleada. Pero la empleada permaneció firme. Cada lágrima contenida era un triunfo silencioso, cada movimiento controlado un acto de empoderamiento. Mientras el sol comenzaba a descender y la luz dorada bañaba el mármol, la mansión parecía menos imponente
y la sensación de control de Valeria empezaba a desvanecerse frente a la resistencia silenciosa que emanaba de su subordinada. Finalmente, al caer la tarde, la empleada se permitió un instante de respiro, observando el mármol reluciente que había limpiado con una determinación renovada. La fuerza interior que había emergido frente a la humillación y la opresión quedaba reflejada en cada gesto, en cada trazo del trapo, en cada mirada que Valeria no podía dominar. Y aunque descalza sobre el mármol frío, la empleada sentía que había reclamado algo que nunca nadie podría arrebatarle: su dignidad y su libertad interior. A la mañana siguiente, la mansión parecía envuelta en un silencio cargado de tensión, como si cada rincón recordara lo ocurrido la tarde anterior. La empleada se levantó temprano, descalza sobre el mármol frío, y comenzó con las tareas de rutina. Cada paso era medido, cada movimiento llevaba la marca de la fuerza que había descubierto en sí misma. Valeria apareció con una sonrisa tensa, consciente de que la dinámica había cambiado, y sus comentarios hirientes ahora sonaban menos intimidantes ante la firmeza silenciosa que emanaba de su subordinada. Durante todo el día, la empleada enfrentó un torrente de órdenes contradictorias, desde limpiar ventanas hasta organizar armarios que parecían multiplicarse. Cada tarea era una prueba de resistencia, una oportunidad para mostrar que la sumisión ya no definía su existencia. Valeria seguía comentando sobre su riqueza, mencionando nuevamente inversiones en criptomonedas y lujos adquiridos digitalmente, intentando justificar su poder y autoridad, pero estas palabras chocaban con el muro invisible de dignidad que la empleada había construido. A medida que avanzaba la mañana, la empleada descubría nuevos detalles en la mansión que antes habían pasado desapercibidos. El polvo acumulado en los rincones, los muebles que necesitaban atención especial, las ventanas que requerían una limpieza delicada para no arruinar los reflejos del mármol. Cada tarea, por agotadora que fuera, se convirtió en un acto consciente de empoderamiento, un recordatorio de que su fortaleza interior era capaz de superar cualquier intento de humillación. En medio de esta rutina opresiva, la empleada se permitió observar con detenimiento el entorno. El mármol reflejaba cada detalle: las gotas de sudor, los movimientos firmes de sus manos, la tensión contenida en cada brazo que sostenía el trapo. Cada gesto era un acto de resistencia, cada reflexión interna un recordatorio de que su existencia tenía valor más allá de la aprobación o el desprecio de Valeria. Además, empezó a notar cómo los reflejos del sol en los espejos y vitrinas amplificaban la luz, convirtiendo la mansión en un escenario de introspección y transformación. A medida que las horas avanzaban, el agotamiento físico se mezclaba con la claridad mental. La empleada recordaba los momentos pasados en los que había sido humillada públicamente, los comentarios venenosos que habían socavado su autoestima, y comprendió que todo ello había sido un terreno fértil para el despertar de su fuerza interior. Cada lágrima que no había derramado, cada sonrisa fingida, se transformaba ahora en una determinación inquebrantable. Pensaba en cada sacrificio, cada esfuerzo silencioso que había hecho durante años, y sentía cómo todo ello la fortalecía para enfrentar los desafíos diarios con una serenidad que desarmaba incluso a Valeria. Don Andrés seguía observando, atrapado entre la culpa y la admiración silenciosa. Sus ojos reflejaban la incredulidad ante la transformación de la empleada, que moviéndose con firmeza, desafiaba la autoridad impuesta por Valeria sin una palabra, con la simple potencia de su presencia y la constancia de sus actos. La mansión, antes símbolo de opresión y riqueza, comenzaba a sentirse como un escenario donde la verdadera fuerza no se medía por posesiones, sino por dignidad y resistencia. Su silenciosa observación se convertía en testimonio de que la fortaleza interior podía imponerse incluso frente a la arrogancia más intensa. Al caer la tarde, la tensión alcanzó su punto máximo. Valeria intentó una humillación más directa. Derramó un poco de agua sobre el suelo recién limpiado, anticipando que la empleada perdería el equilibrio y sería objeto de su risa cruel. Pero esta vez, la empleada no cayó.
Sus manos firmes, el cuerpo equilibrado, el control sobre cada movimiento demostraron que la fuerza interna que había cultivado era más fuerte que cualquier intento de degradación física o verbal. Don Andrés contuvo la respiración mientras la sonrisa de Valeria se desvanecía, dando paso a un asombro silencioso. La empleada, en lugar de responder con miedo o sumisión, continuó con su tarea. Cada trazo del trapo, cada gota de agua recogida, era un acto de afirmación personal. La mansión entera parecía observar en silencio cómo la subordinada reclamaba su dignidad, cómo la vulnerabilidad se transformaba en poder silencioso. La luz del sol que entraba por los ventanales doraba el mármol, creando reflejos que parecían amplificar la presencia imponente de la empleada, contrastando con la impotencia creciente de Valeria. Durante los días siguientes, esta dinámica se mantuvo y se intensificó. Valeria seguía intentando imponer su autoridad con comentarios venenosos y actos de humillación, pero la empleada había desarrollado una resiliencia que no podía ser quebrantada. Cada tarea, por repetitiva o imposible que pareciera, se convirtió en un acto de empoderamiento, en un recordatorio de que la dignidad y la fuerza interna podían existir incluso bajo la opresión más constante. Cada día, la empleada se movía por la mansión con mayor seguridad, controlando su entorno, observando los pequeños detalles y resolviendo cada tarea con precisión y determinación. La introspección se convirtió en una herramienta de poder. La empleada comprendió la magnitud de su transformación, la humillación, la fatiga, las risas crueles y los intentos de dominación habían sido los catalizadores de su despertar. Cada gesto, cada mirada, cada trazo del trapo sobre el mármol reflejaba un poder que Valeria jamás podría arrebatarle. Y mientras la luz del atardecer bañaba la mansión, la empleada levantó la cabeza, respiró profundamente y entendió que la verdadera libertad no estaba en abandonar la mansión, sino en la dignidad silenciosa que ahora poseía, un poder que ningún lujo ni crueldad podrían tocar. El eco de su resiliencia se sentía en cada rincón, cada superficie, cada reflejo del mármol, marcando el inicio de una nueva etapa de dominio sobre sí misma y su entorno. Con cada día que pasaba, la empleada comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Los sutiles movimientos de Valeria cuando intentaba demostrar autoridad, las reacciones de don Andrés al presenciar su firmeza, los ecos de sus propios pasos resonando en los salones vacíos. Cada instante se convirtió en una lección de fortaleza silenciosa, un recordatorio de que el control de su propia vida y emociones era más poderoso que cualquier orden o humillación externa. Además, la empleada comenzó a experimentar un nuevo nivel de conciencia sobre el espacio que ocupaba. Cada reflejo en los espejos y vitrinas, cada luz que jugaba sobre el mármol, se convirtió en un recordatorio visual de su presencia y resiliencia. La mansión, antes símbolo de opresión y riqueza vacía, ahora parecía un lienzo donde ella podía proyectar su fuerza interior, transformando el ambiente a través de su postura, sus gestos y su determinación inquebrantable. Con el tiempo, su resistencia se volvió casi una segunda piel. Cada acción, desde barrer hasta organizar los espacios más insignificantes, era una meditación activa de control y empoderamiento. La empleada comprendió que la verdadera victoria no consistía en desafiar verbalmente a Valeria, sino en mantener intacta su integridad, su dignidad y su capacidad de decidir sobre su propia existencia, incluso dentro de la mansión que intentaba dominarla. La transformación de la empleada era evidente para todos en la casa. Valeria ya no encontraba satisfacción en sus intentos de humillación. Don Andrés la miraba con un respeto silencioso y una mezcla de admiración y culpa. La empleada había pasado de la vulnerabilidad a la autoridad silenciosa, y aunque seguía cumpliendo con sus tareas, lo hacía desde un lugar de poder interno que nadie podía arrebatar.